¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de la Feria Internacional del Libro de Ica Abraham Valdelomar, que está llegando ya a sus últimos días, pero tenemos que anunciar que vamos a tener más actividades próximamente. Luego, como Asociación Cultural El Conde de Lemos, cada mes actividades como conversatorios, presentaciones para mantener viva esta llama de la cultura. Ha iniciado también la FILIMA ayer 21. Y bueno, desde aquí, desde ICA, pues deseamos igual todos los éxitos y seguimos con esta programación que habíamos iniciado para hoy dedicarle al cuento fantástico iqueño. Y estamos con este maravilloso libro, como es la antología del cuento fantástico iqueño, que está con nosotros para dialogar sobre todos los autores que lo incorporan y que por supuesto hace que Ica llegue más lejos a través de las historias. Y para eso nos acompaña en esta oportunidad el gestor y promotor de toda esta aventura literaria, por decirlo así, y es César Panduro Astorga, de editorial El Conde Plebeyo, que además están cumpliendo un año en este momento como editorial iqueña. César, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Ley? Buenas tardes. Buenas tardes, Telton, profesor José. Sí, bueno, nosotros en realidad tenemos un año de cumplido y hemos publicado 10 libros. 9 de ellos son de autores regionales y nos llena de mucho orgullo el haber no solamente publicado este libro, sino también valorar la investigación y los años que ha dedicado José Vázquez Peña a la literatura de Ica, ¿no? No solamente como autor, sino además también como estudioso. Hay que recordar que él es autor de uno de los estudios, para mí el más importante, de lo que es la literatura de Ica, ¿no? Y muchas veces castigadas incluso con el mote de lo regional, ¿no? De alguna u otra manera, creo que este libro, ¿no? La antología del cuento fantástico iqueño, también revalora todos estos autores que infortunadamente han estado escondidos y que gracias al tesón de estudio, además de él los ha digitalizado, muchos de ellos, creo que hoy podemos tener, ¿no? Entonces, nosotros como editorial estamos muy agradecidos con él, pero sobre todo también, ¿no? Esperando de que en algún momento también sus cuentos, y él tiene creo que escribiendo una novela, también de repente aparezcan, ¿no? Y bueno, muchas gracias, amiga. Solo regálame 30 segundos para mencionar los libros que hemos publicado, ¿no? Estos son los dos últimos, la poesía completa de Abraham Valdelomar, gran autor también de cuentos fantásticos. Hemos publicado José Hidalgo, No alcanzarás al mar ni a las estrellas, ¿no? De corte futurista. Hemos publicado Ranchos de Caña y Rastrojo, ¿no? Hemos rescatado la obra de la Rosa Maceo. Y bueno, hemos publicado El Caballero Carmelo, este libro que ahora estamos presentando, La vida y prodigio de Fray Ramón Rojas. Hemos publicado, bueno, pocas más, pero yo creo que
aprovecho esto para mencionar, ¿no?, los demás libros, pero sobre todo para felicitar y agradecer otra vez a profesor José Vázquez Peña y qué bueno que se haya quedado en Ica y que haya educado a tanta gente, entre los que yo me encuentro. Gracias, gracias amiga, y gracias No, por todo lo que vienes haciendo, amiga. gracias a ti, César. Y bueno, sin duda, vamos a seguir para adelante con esta nueva normalidad y con todas estas cosas que trae la tecnología, porque una de las ventajas es que podemos llegar a muchos más lugares y esa es una de las cosas que nos hace sentir mejor en medio de todas estas tempestades, ¿no? Lo importante de poder seguir trabajando en cultura. Y bueno, también nos acompaña Elton Honores Vázquez. Él es doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha publicado diversos libros en narrativa y bueno, hoy nos acompaña para compartir un poco los comentarios de este maravilloso libro de cuentos, la antología de cuentos fantástico y que yo tenemos el honor de estar con Elton. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Eh, bueno, me hacía ilusión en algún momento poder viajar a Ica, ¿no? Pero lamentablemente el tema del COVID ha afectado a muchas personas y de diversas formas, ¿no? Entonces, bueno, la virtualidad, digamos que de alguna manera trata de suplantar ese tipo de encuentros y de reuniones, pero me parece que no es lo mismo, ¿no? No me parece que sea lo mismo. Igual, sobre el libro, ¿no?, que es lo que me toca presentar. Bueno, he preparado un texto, así que voy a dar lectura al texto, en donde trato de articular algunas ideas, digamos, en relación a la lectura que me ha provocado, digamos, esta antología de profesor José Vázquez, ¿no?, a quien felicito de antemano, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar a leer el texto, ¿no? José Vázquez Peña, Ica 1946, es escritor y ensayista. Tiene una amplia producción narrativa que abarca libros como La soledad del viejo Guarango, a Mundo Mago del 2019, además de su obra ensayística Las huellas del hipocampo de oro, Nueva travesía por los predios de la literatura iqueña, y varias obras de ficción aún inéditas. En Ica es referente cultural y representante de lo fantástico, y en un acto de por sí insólito o maravilloso para los ojos limeños, acaba de publicar con la editorial El Conde Plebeyo, dirigida por el escritor y también editor iqueño César Panduro Astorga, un florilegio titulado Antología del cuento fantástico iqueño. Lo primero que llama la atención del libro es el título, pues queda claro que su trabajo está en la línea del pionero trabajo de Harry Belaban, Antología del cuento fantástico peruano, del año 1977, editado por San Marcos. Lo segundo es el acto de remarcar su carácter regional, lo que puede leerse de dos maneras. En primer lugar, como una ola o desborde de un género que siempre estuvo allí con nosotros como práctica escritural de los narradores y que gozó de gran aceptación entre los lectores, tal como ocurre actualmente en otras latitudes de nuestro país, como pueden ser Arequipa, Cusco, Piura o la región amazónica. Y de otro lado, como reclamo indirecto a una tradición centralista y colonial de la cultura que solo existe a partir de Lima. En otras palabras, es también un acto subversivo en el sentido de que vuelve a desestabilizar el panorama limeño tan cómodo y aburguesado en traumas como el padre o conflictos de familia o cierto feminismo virulento de la dictadura del pensamiento único. Lo hace ahora, desde una producción acaso desconocida y desatendida por la crítica. Si nuestro sistema literario es artesanal, impide muchas veces la circulación de obras producidas en Lima, independientemente del registro literario o generacional. En ese contexto, pues tendrán menos fortuna estas obras editadas en otras regiones, ¿no? Por ello es necesario impulsar lo regional para tener un mejor panorama de lo que está ocurriendo en la narrativa peruana contemporánea, aunque también es probable que el interés de los académicos sea mínimo, ya que es más cómodo estudiar lo ya asentado dentro de la historia
y que prácticamente se cierra con la obra del premio Nobel y de aquello que gira alrededor de este como satélite, ¿no? El libro de Vázquez Peña tiene un prólogo titulado El otro rostro de la narrativa iqueña, en el que el autor se apoya en la teoría clásica de lo fantástico, desde Svetan Todorov a Roger Caillois, pasando por Julio Cortázar, Alejo Carpentier y Harry Belafonte, para establecer qué se debe entender por fantástico. Si bien las ideas expuestas son correctas, el sentido que le da el antologador a lo fantástico en este libro es mucho más amplio y general, apoyándose en esta noción de lo fantástico como síntoma propuesta por Belafonte. Así, hay varios cuentos incluidos que pueden considerarse como realistas o extraños, es decir, de apariencia fantástica o sobrenatural, pero con una explicación razonable al final del relato, y que podrían ser motivo de discusión desde el punto de vista teórico u ontológico sobre qué es lo que debemos entender por fantástico. El libro inicia con cuentos de Abraham Valdelomar, autor del canon nacional, y se cierra con la obra de Lady Loaiza, representante de la nueva jornada de los autores iqueños contemporáneos. Hay elementos transversales que recorren la mayoría de los cuentos. En primer lugar, la presencia de lo demoníaco a través de figuras malignas del panteón infernal, o sus aquelarres o el ambiente brujeril. En ese caso, la mujer es representada como agente del mal, es decir, una ayudante del diablo, lo que remarca una cierta visión tradicional de la mujer dentro de estos mundos representados. Lo demoníaco es un síntoma de que el mal existe, pero a su vez implica la existencia del bien, ¿no? Por lo que puede entenderse que al referir directamente al mal, se alude de modo implícito al bien. Es decir, hay un trasfondo ideológico cristiano que da sentido a varios de los textos. En segundo lugar, hay un trabajo de la oralidad a partir del recurso del relato enmarcado, es decir, una historia contada por otro y asumida como una verdad o un hecho certero, que grafica el recurso de la oralidad puesta al servicio de la reconstrucción del habla popular, pero también de la activación de una memoria social compartida que hace posible y verosímil aquello que transgrede las normas, las nociones de lo real, de aquello que es estable o aquello que es cotidiano. Y finalmente, el paisaje iqueño, que aparece, digamos, en gran parte de los textos, de manera clara, ¿no? A través de referencias, ¿no? Que es más que un marco o una ambientación, es un lugar, ¿no? Un lugar de ensueño, de maravilla, en el que lo real maravilloso es cosa común. Sobre los autores antologados, ¿no? Quisiera destacar, además de Abraham Valdelomar, los casos pioneros de Luis Enrique Moreno Tellesen y Anaximandro Lucero. Moreno Tellesen murió en 1929 sin ver la luz su anunciado libro El Jardín de las Lámparas, con un prólogo de Clemente Palma, que nosotros logramos rescatar, reconstruir y publicar en 2017 con la agencia de José Donaire y la editorial Altazor de Willy del Pozo, a partir del prólogo del autor de Cuentos Malévolos, más algunos otros cuentos posteriores a la fecha de esta publicación fallida, sobre la cual no hay mayor registro. Moreno Tellesen demuestra en sus cuentos, una madurez al transitar por lo fantástico, el relato policial y ciertos atisbos de la ciencia ficción, con un manejo del lenguaje de herencia modernista, pero también con ficciones autónomas de gran imaginación. El otro caso ya mencionado es el de Anaximandro Lucero, que amerita una revisión de su libro de 1923 titulado El dolor de los otros, del que en la antología de Vázquez Peña se extraen dos cuentos, La leyenda del esqueleto y El misterio de la bodega. Ambos cuentos de ambiente musical con ecos góticos a los aquelarres y al mundo de la brujería. Finalmente, para cerrar esta presentación, bueno, la aparición de este libro es ya un motivo celebratorio. La antología de José Vázquez Peña propone un corpus de textos vinculados a la tradición fantástica que escapan de la territorialidad limeña para adentrarse en lo regional. Un ejercicio que esperamos pueda tener continuadores en otras regiones del país, porque los caminos se bifurcan hacia nuevos horizontes. En un tiempo de permanente alienación cultural, es saludable regresar a las raíces, a lo propio, en suma, regresar al Perú. Así que, bueno, nuevamente reitero mis felicitaciones al autor del libro y quisiera escuchar también su
impresión sobre el libro, ¿no? Sobre Claro el que sí. trabajo que ha realizado, ¿no? Y bueno, nuevamente felicitaciones al compilador, ¿no? Al trovador Vázquez Peña. Claro que sí, Elton, gracias por esa bonita reseña que nos ha adentrado en todo ese mundo enigmático, además del cuento fantástico que es maravilloso poder leer, poder compartir, poder conocer además estas historias. Y vamos a escuchar precisamente a José Vázquez Peña, que ya está recibiendo varios saludos de los amigos, de los autores, de todos quienes valoran el trabajo que hace José como escritor, como gestor, como profesor, literato, investigador, ensayista y conferencista, además, y además tiene grandes actividades en el campo de la cultura, es miembro del Instituto de Investigación Literaria Ricardo Palma de Lima y organiza diversas actividades junto con el poeta Miguel Ángel Sevillano Díaz, mantiene una revista cultural, además de una encantada, y bueno, él nos va a contar un poco cómo así realiza todo este trabajo de antologar cuento fantástico iqueño con una gran acogida de parte del Perú. Vamos a escuchar, José, ¿qué tal? Buenas tardes, adelante. Gracias, Lady. Buenas tardes. En primer lugar, un saludo cordial para ti como gestora de este evento formidable que es el Festival Internacional del Libro Iqueño. Un saludo para César, mi querido César, a quien lo conocí hace muchos años y él debe recordar cuando vino a esta casa. José, vamos a pedirte que te acerques un poco más para escucharte mejor y subir un poco el volumen de tu voz para escucharte mucho mejor. Bien, ni hablar. Decía que mi saludo iba para César, a quien conozco ya de hace muchos años, y luego un saludo cordial de hermano en los caminos de la literatura a Elton, que ha tenido el gesto de presentar el libro. Realmente el libro no es sino, digamos, una mitad de camino del proyecto que vengo abordando en cuanto al estudio de la literatura iqueña. Les cuento, este asunto partió por los años 87 y luego ha ido caminando, ha producido el primer libro titulado Las huellas del hipocampo de oro, produce este segundo libro que es la antología del cuento fantástico iqueño y está ya en su culminación el tercer libro que es Literatura Iqueña Otras Huellas, donde voy a abordar todo lo que es la literatura al margen de lo fantástico. Y finalmente vendrá otro libro como el que estamos presentando, donde se va a mostrar la producción en los campos del regionalismo, el neoregionalismo, el costumbrismo, etc. En sí es un proyecto de largo aliento, felizmente que viene saliendo, pero yo quiero centrarme en explicar por qué me interesó a mí sacar primero el cuento fantástico iqueño. Primero por lo que dice Elton, ¿no? Para demostrar a nivel nacional que en las regiones y específicamente en Ica se hace literatura fantástica, literatura de lo real maravilloso, ¿no? Y entonces, cierta vez, caminando en Lima ya por los años 75, encontré yo precisamente una antología del cuento fantástico peruano de Harry Belavan. Reviso y me doy con la sorpresa que Valdelomar estaba dentro de los seleccionados, ¿no? Con Finis de Solatri y Verité. Y entonces nació en mí el deseo de investigar, y lo vine haciendo, ¿no? Y efectivamente, muchos cultores iqueños, como está demostrado en la antología, han venido haciendo cuentos fantásticos y en los últimos tiempos hacen cuentos de lo real maravilloso. Entonces yo me planteé la siguiente interrogante, ¿no? ¿Por qué no se da a conocer esa faceta, ese rostro oculto de la literatura iqueña? Y empecé a revisar detenidamente, fui buscando los elementos fundamentales de la investigación y fue formándose el libro que gracias a el esfuerzo de César
un titán de las editoriales iqueñas, está a la luz en este momento. Quiero indicar que esta vocación por lo fantástico es una vocación antiquísima, ¿no? Porque yo de muy joven, y ahora estoy frisando los 73 años y muchos más, desde muy joven he leído literatura fantástica y entonces me convocó espiritualmente a hacer este tipo de estudio, ¿no? Dentro de los trabajos previos a la publicación del libro, ustedes podrán revisar, en Duna Encantada he publicado muchos de los cuentos que ahora están compilados en la antología del cuento fantástico iqueño. Y no solo están los cuentos, sino un comentario que luego se ha ido ampliando, se le ha organizado, se le ha dado sistematicidad y ha aparecido el libro. A mi modo de ver, este libro produce una ruptura definitiva de aquel concepto que en Lima, desde la época de Valdelomar, se tenía sobre la literatura regional, ¿no? Por ejemplo, Luis Alberto Sánchez piensa que Ica tiene cultores literarios que producen solamente literatura regionalista, ¿no? Y eso no es así. Yo he demostrado, por ejemplo, que desde Valdelomar, que es el origen de los orígenes en cuanto a la cuentística fantástica, que tiene dos líneas de desarrollo en cuanto a las alternativas de su obra. Una que es la conocida por todos, que parte el Caballero Carmelo, y otra que es lo que yo llamo la línea secreta hacia el asombro, porque lógicamente esa línea nos lleva a través de la producción de los escritores iqueños, asombrándonos de cómo, digamos, se vienen produciendo. Y algo muy importante, si hacemos un estudio comparativo de cómo ha evolucionado la literatura universal, nos vamos a dar cuenta que aquí en Ica, luego de Valdelomar, pues toma mucho arraigo la literatura regionalista, el realismo en sí, pero llega un momento en que aparece Donaire Bizarreta, que para mí es el que produce la ruptura entre lo tradicional y la apertura hacia lo fantástico. Él hace las veces de conector entre lo anterior y lo posterior a su obra. Si bien es cierto que él es regionalista 100%, hay un cuento que está antologado, que es Heralda la Bruja, que sigue la misma línea, por ejemplo, del tradicionismo, porque en el caso de Ricardo Palma, por ejemplo, él es tradicionista, pero tiene cuentos que están dentro de lo fantástico. Tan es así que, por ejemplo, dónde y cómo el diablo perdió el poncho, que es un cuento de ficción neta, es más, es un cuento, como él suele llamar, alocado, alterado, ¿no? Esto sucedió con Donaire Bizarreta y de ahí para adelante aparece el cuento ficción iqueño, ¿no? Aparecen para mí la trilogía de grandes narradores iqueños como son José Hidalgo, Gregorio Martínez, Galvez Ronceros, y de ahí para esta época ya viene una serie de escritores que vienen naturalmente aportando tanto en lo que es el cuento regional, con el ingrediente de que ya se está haciendo ficción, que eso es lo importante, y también la línea de lo fantástico y de lo real maravilloso. En sí, este panorama sucinto, breve, que les estoy narrando, es el que da sustento, es la matriz del trabajo que he venido haciendo, que como habrán sacado ustedes sus cuentas, son más de 40 años en esta tarea, ¿no? Y espero que el tiempo me alcance para poder culminar, porque faltan dos obras que son importantísimas. Repito, para que se graben el nombre. Una que es la de ensayos, que se llama Literatura Iqueña, Otras Huellas, porque lógicamente voy a abordar ya no lo fantástico, sino las otras expresiones literarias. Y la otra que se va a llamar Antología del Cuento Realista Iqueño. Esto en grandes rasgos es lo que he venido haciendo y lo que motivó este trabajo, que para mí es un aliciente para seguir trabajando. Adelante, Lady.
Genial, gracias José con toda esta introducción que nos has dado, esta participación tuya, esta explicación, además de todo este trabajo de reunir, además autores como José Hidalgo, Abraham Valdelomar y tantos autores más que vemos en el libro que han sido antologados de manera cuidadosa, ¿no? Yo quería preguntarles también a César, a Elton y a ti, José, ¿cómo ven la perspectiva del cuento fantástico en esta coyuntura en la que estamos, ¿no? Se podría pensar que hay quizás mucha producción literaria, pero por un lado se decía, habían algunas voces hace algún tiempo que el cuento estaba por desaparecer. ¿Cómo es la mirada, la perspectiva del cuento en realidad en nuestro país y por supuesto también en esta zona sur? César. Ley, lo que pasa es que yo creo que en la narrativa en general, ¿no? Por ejemplo, yo he leído, acabo de leer recién, mira, a mis 40 años recién he leído las literaturas de vanguardia, ¿no? De Guillermo Torres. Fascinante, ¿no? O sea, hasta los años 60 al menos, una cosa bien interesante. Y él afirma, ¿no? Que en realidad la narrativa, ¿no? Es relativamente la que va a primar por mucho tiempo, pero yo creo que en los que vivimos del campo, ¿no? El profe viene del área de Pueblo Nuevo, yo vengo de Los Molinos, ahí hemos convivido siempre con o sea, ni siquiera la palabra fantástico se usa, ¿no? Porque la presencia de seres extraños, de cosas que suceden, es consustancial a nosotros, o sea, y eso tú vas a la chacra, la gente aprende a convivir con ello. Ahora, digamos, la manera en la que se escribe, ¿no? Ya, en el caso de la literatura norteamericana, Bioy Casares, o el mismo Borges, y a mí hay un autor que me maravilla mucho, que es Filiberto Hernández, ¿no? Que también juega con esos temas, pero a mí, o sea, el hecho es que a mí me parece natural incluso esta antología, porque vivimos con eso acá, o sea, vivimos con eso, tenemos una relación con lo extraño, ¿no? O sea, podemos decir incluso fantasmas, pero presencias, digamos, no afines a la realidad, la tenemos en Ica. Lo interesante, y como ha dicho el profesor aquí, el profesor José, es que hay gente que lo tiene que escribir, ¿no? Hay gente que lo puede recopilar, como en el caso de él. Y yo quiero más bien llamar la atención sobre un autor de la antología, que es, si es que no, yo tengo pésima memoria, pero es José Morón Moquillaza, ¿no? Que es realmente juega con el humor, por otro lado te va vinculando una historia fantástica y también la riqueza del lenguaje, ¿no? O sea, yo creo que de todos los autores que están dentro de este libro, he reconocido mucho a la gente de Ica en él, ¿no? Y después el cuento, incluso un cuento conmovedor que es parte de una gran novela iqueña, que es La Paraca viene del sur, ¿no? El cuento que está, bueno, que extraído como cuento, es un cuento realmente hermoso, ¿no? Entonces yo creo que, como dices tú, Lady, el cuento en general va a tener siempre una frescura, y lo que en los últimos años se ha venido dando, ¿no? Yo no sé si moda, ¿no? Y Ailton, que es mucho más informado que yo en esto, eh, sobre la literatura, ¿no? Después del conflicto interno por algunos, literatura de la violencia, literatura fantástica. Yo creo que se necesitan cada cierto tiempo este tipo de nomenclatura. Lo cierto es que acá se ha escrito siempre esos temas y se va a seguir escribiendo, porque es consustancial a nuestros modos de vida, ¿no? Y esperemos que el profe siga recopilando y que surjan otras personas también para recopilar esta cuestión que para mí, de verdad, a mí me parece, era como escuchar a mis abuelos, era como volver a los molinos, ¿no? Como escuchar estas historias. Sin duda, hay mucho de mítico, enigmático, además tantos recursos. Acá tenemos una cantidad, yo creo que en el Perú hay una diversidad de cosas, igual que en la sierra, en la selva, los cuentos amazónicos, en la sierra, los cuentos que vienen por leyendas, por relatos, por esta oralidad de la gente que va contándose cosas y se va haciendo toda una, digamos, cantidad de recursos literarios para crear. Elton, ¿cómo ves tú el panorama del cuento fantástico en el Perú? Yo creo
que bastante saludable, ¿no? Bastante saludable en general, no solamente en Perú, sino en América Latina, ¿no? Yo diría que en líneas generales el cuento, en Perú al menos, creo que es el género en el que se encuentra lo mejor de la literatura peruana, ¿no? Creo que el cuento ha desplazado a la novela, ¿no? En términos generales, ¿no? Eso puede ser un poco subjetivo y un poco impresionista, pero si tú revisas, digamos, la calidad de libros de cuentos, independientemente de si son fantásticos o no, me refiero, ¿no? Uno descubre que hay una mayor conciencia, mayor trabajo, ¿no? Hay una mayor elaboración, ¿no? Las novelas, sobre todo mainstream, ¿no? Son más bien novelas pensadas para un público, para ser consumidas y desechadas, en realidad, ¿no? O sea, para lectores que incluso, digamos, son más globales, ¿no? Entonces, me parece que en el cuento todavía se mantiene una cierta reserva, digamos, de estética, ¿no? Como proyecto, como género, ¿no? Y eso me parece interesante, ¿no? Ahora, ya sobre el cuento fantástico de manera más focalizada, creo lo mismo, ¿no? Creo que dentro del cuento fantástico está mucho de lo más interesante, ¿no? De la narrativa contemporánea. Aunque esto también puede ser es un poco difícil ver lo que tienes tan cerca, ¿no? Como fenómeno, digamos, ¿no? Como lo tienes tan cerca, tienes que esperar un tiempo, ¿no? Lo que sí creo es que no hay muchos editores en todo caso, ¿no? Creo que el trabajo de César, ¿no? Y de otros editores acá en Lima, digamos que son como excepciones en realidad, pero en general creo que hay muchos escritores y pocos editores, ¿no? Pero editores de verdad, me refiero, no me refiero a imprentas, ¿no? O sea, imprentas sí hay un montón, pues, ¿no? Pero que hagan el trabajo de edición ¿no? Digamos, de un libro, ¿no? Esa es una cosa diferente, ¿no? Ahora, probablemente lo esta reclusión obligatoria, ¿no? De repente pueda hacer que se genere pues un tipo de narrativa más vinculada pues a las distopías, ¿no? A lo apocalíptico, ¿no? A la ciencia ficción y lo fantástico, ¿no? Parece que hay algunas antologías que ya se están publicando, ¿no? Entonces, este fenómeno, ¿no? De la reclusión en sí misma, la narrativa se verá, me imagino que a mediano plazo, ¿no? No sé si puede ser comparable con lo del ciclo de la violencia política, ¿no? Que todavía hay libros que se siguen escribiendo y probablemente se seguirán escribiendo, ¿no? Mientras la academia norteamericana le interese ese tema, bueno, seguirán produciéndose obras en esa línea, ¿no? Y siendo estudiadas también. Claro que sí, y irán quedando, por supuesto, en el tiempo, como además este libro lo va a ir haciendo. José, cuéntanos un poco, nos pide aquí la audiencia también compartir un poco de los pasajes para recabar estos cuentos y qué podemos encontrar para invitar a los lectores también a revisar y a echarle un vistazo, pero no solamente eso, sino también a seguir propalando estas historias en esta antología que hoy presentamos, la antología del cuento fantástico iqueño. Lady, en principio remarco lo que ha dicho César. Nosotros somos productos de lo que acá orgullosamente llamamos chacra. La chacra tiene un imaginario popular increíble, de tal manera que quienes nos hemos formado en la chacra sabemos desde pequeños de fantasmas, de aparecidos, de la mujer blanca que sale a medianoche, ¿no? Sabemos, por ejemplo, del grito del biococho, que es un pajarito fantástico también que grita en la noche si nadie lo ve, ¿no? ¿A dónde habrá llegado la imaginación popular iqueña que a ese pajarito que le llaman biococho dicen que nadie lo ha visto, pero por ahí afirma alguien que lo vio y que iba volando patas arriba, sin alas, desnudo, gritando o lamentándose por la muerte de una estrella? Este es un cuento que ya está trabajándose. Entonces, tenemos que nutrirnos de eso. Yo pienso que la reserva, no solo moral de Ica, está en la campiña, sino la reserva imaginativa. Tú no tienes idea de cómo los antiguos, mi abuelo,
mi bisabuelo que llegué a conocer, narraban esto como si fuera comidilla del día, ¿no? Yo creo que está bien que se haga cuento urbano, pero que se haga cuento urbano eh, naturalmente apelando también a lo fantástico, y eso lo ha hecho muy bien, y están antologados dos cuentos de nuestro querido y recordado Antonio Memorial, ¿no? En El Jarrón, por ejemplo, aparentemente es un cuento urbano, pero en el fondo está la raigambre fantástica que hay que rescatar. Por otro lado, Lady, quiero culminar con ese recuento que he hecho. He llegado desde Valdelomar hasta José Hidalgo, Gregorio Martínez y Galvez Ronceros. Pero, ¿qué pasó? Y hagámonos un interrogante. ¿Acaso esa tendencia a la ficción literaria murió con ellos? No. Las nuevas generaciones, las intermedias, yo estoy intermedio entre José Hidalgo y tú, por ejemplo, que estás antologada también, ¿no? ¿Qué pasó? Siguieron produciendo lo mismo, pues, ¿no? Hay, por ejemplo, cultores como Augusto Rojas Gasco, Villafranca, Morón Mojiaza, que tiene, a mi modo de ver, un lenguaje que camina entre la ironía y lo fantástico, una ironía tan fina que pienso ha tenido su origen en Gregorio Martínez, que es uno de los campeones en cuanto al manejo irónico en el relato, ¿no? Pero hay otros cultores como Javier Mestares, Wilberto Peña Pérez, todos ellos vivos, César Panduro, que tiene un cuento formidable que lo han antologado, que se llama El Terno del 15, ¿no? Mauro Lizarbe, que rescata todo lo que es la mitología, las leyendas, las costumbres, las tradiciones de Ingenio, de Nazca. Es un escritor que ha vivido en una zona muy cercana al famoso Coyungo de Gregorio Martínez, ¿no? Entonces, él también tiene producción que alguna ya salió y otra está por salir, ¿no? Y luego, cerrando este bloque de narradores, a mi modo de ver, disculpen si creen que es una exageración, pero a mi modo de ver, estos escritores geniales que han logrado rescatar a Ica dentro del contexto nacional como un lugar donde se cultiva cuento de gran envergadura. Adelante, Lady. Lady, adelante. Sí, sí, José, te estábamos escuchando, y dentro de lo que dices es importante destacar además tu trabajo, ¿no? De poder recopilar todas estas historias, y ya nos están haciendo también algunas preguntas. Por ejemplo, Pedro Carlos Mendoza nos dice que lo ha leído el libro, y bueno, quisiera que mucha gente más lo lea, sin duda. Vamos a anunciar ello a través de la editorial Conde Plebeyo para que quienes lo quieran adquirir lo puedan hacer también a través del portal del Facebook de la editorial. Y nos pregunta Ricardo Santiago Mus, que es además poeta, nos dice: ¿el cuento fantástico tiene la capacidad autárquica de generar ficciones sin vínculo con la realidad? ¿Cómo lo ves, José? No, indiscutiblemente que ese es el error que se tiene, ¿no? Lo que plantea el amigo que ha preguntado es simplemente fantasía. Y no estamos hablando de fantasía, estamos hablando de lo fantástico. Estamos hablando de una recreación de la realidad. Y en consecuencia, si es una recreación, tiene que basarse en la realidad misma, pero en una realidad vista con otros ojos, no con los ojos comunes que solemos ver, sino aquellos ojos que nos llevan a mirar al hombre en sus diversas dimensiones, no solamente a la dimensión del hombre en vigilia, ¿no? ¿Qué cosa hace? ¿Cómo lampea? ¿Cómo poda en las chakras, ¿no? Tenemos que ir, por ejemplo, a su dimensión mítica. ¿Qué mitos tiene ese hombre que nosotros narramos, ¿no? A su dimensión legendaria, a su dimensión onírica, qué cosa sueña. Esta gente del campo es campeona, ¿no? Inventa sueños, y eso no es, digamos, fantasear, es simplemente entender que la realidad nuestra a través de los sueños se reconstruye, y este material que tenemos en cuenta debe ser el que funde
una nueva forma de narrar en Ica, que es lo que ya se ha venido dando y que yo modestamente he demostrado, ¿no? Por otro lado, tenemos que ver también cuáles son los mitos existenciales que esta gente tiene, ¿no? Por ejemplo, la religión, en el fondo es un mito. Y si vamos más allá, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que en la religión lo que se ha dado es simple y llanamente una creación poética. Nadie podrá discutir esto, del mundo, ¿no? Entonces, esas cosas son las que tenemos que analizar para avanzar en este estudio. Felizmente que, como vuelvo a repetir, existen otros cultores que lamentablemente no fueron tomados en cuenta porque los libros fueron publicados después que finalicé el trabajo, pero los menciono. Por ejemplo, está Isaac Cazorla, que nos escribe Guernica Ica, que tiene mucho de fantástico. Está Héctor Garayar, que ha publicado Tajo Profundo. Está después Peter Aliaga, que ha publicado Ica Paranormal. Y también el libro de Beatriz Senor, El Hotel Castilla y los Diablos de Arena, que ha publicado recientemente en la editorial El Conde Plebeyo. Como podrán ustedes entender, es todo un universo que tenemos que manejar. Naturalmente, un universo con diferencias en relación a otros universos en otras partes del país o en otras partes del mundo, porque el hombre vive soñando. El sueño es fundamentalmente su razón de existir. Nuestra propia realidad, a veces agobiante, se reestructura totalmente en el sueño y encontramos caminos para salir adelante. Ese es el trabajo que yo he venido haciendo. Y como repito, no voy a cejar, vamos a tener que terminar este trabajo y vamos a ampliar este asunto del cuento fantástico, además de publicar las dos obras que ya he mencionado. Sin duda, vamos a estar expectantes de los próximos trabajos que puedan salir, de las próximas antologías que puedan salir, que ya nos has anunciado, José, y que vamos a estar muy a la expectativa de ello, sin duda. Elton, quisiéramos también escuchar un poco tu apreciación al haberte sumergido en este libro, el haber leído estas historias. ¿Crees sin duda que hay... digamos, hay para más en invitar a los escritores a que, digamos, exploren este género literario que además, como lo decías, podría estar dándose con la novela y hasta más, ¿no? Que es algo que ha generado cierta polémica acá entre los seguidores de la feria, le han puesto el versus. Yo creo que siempre, incluso los poetas, ¿no? Defienden la poesía, los cuentistas el cuento, los novelistas la novela, pero cada libro tiene su propia magia, su propio encanto, y yo creo que el cuento nunca va a pasar, ¿no? Porque uno podría pensar que es más fácil que escribir una novela, pero sin embargo el cuento es también complejo, porque estamos hablando de sintetizar, de reunir en una cantidad de hojas toda una historia que pereniza muchas veces al autor. Elton, te escuchamos. Bueno, yo estaba pensando, ¿sabes qué? Lo siguiente, en que con respecto ya a los escritores, ¿no? Estamos hablando de manera muy, muy genérica, ¿no? Pero yo tengo la impresión que los nuevos escritores quieren escribir, pero no quieren leer. Entonces, yo creo que ahí hay un pequeño problema, ¿no? Y creo que pasa igual con los poetas también, o sea, quieren hacer poesía, pero no quieren leer la tradición, ¿no? No quieren leer lo que está detrás de ellos, ¿no? Entonces, hay muchos Adanes, ¿no? Todos quieren ser Adán, ¿no? Todos quieren ser el primero, el fundador de algo, ¿no? Y lo cual es un error, ¿no? Bueno, eso ya depende de cada escritor, ¿no? En todo caso, sí creo que se hace necesario para, digamos, en términos ideales, quizás conocer más la tradición peruana, ¿no? Yo creo que ahí hay puede ser un inconveniente, ¿no? Porque si los nuevos escritores asumen, digamos, modelos globales, finalmente lo nativo, lo propio se va a perder, ¿no?
creo que José Vázquez en su antología lo que hace de alguna manera es también recoger este imaginario popular, ¿no? Que está presente en gran parte de los cuentos, porque justamente responden a una matriz diferente, no solamente de lo urbano, sino también de lo que se puede considerar como global, ¿no? Digamos que los modelos están más cerca de lo real maravilloso, ¿no? Y ya vimos que desde los parricidas del boom o los del post-boom, ¿no? Quieren de alguna manera borrar ese tipo de imaginario, ¿no? Borrar lo real maravilloso para proponer, digamos, una narrativa fantástica más, entre comillas, moderna, ¿no? Entonces estos modelos de lo real maravilloso se ven como anticuados, ¿no? Como ya superados, ¿no? Pero lo cierto es de que en muchas zonas de Perú y de América Latina se sigue escribiendo en ese registro, ¿no? Entonces no hay que borrar ese registro, ¿no? O sea, digamos, de alguna manera hay que recuperarlo, ¿no? Y creo que la antología de José Vázquez Peña lo que hace es eh, articular, digamos, un conjunto de textos eh, con esas características, ¿no? Lo cual es un trabajo que pienso, como dije en la lectura de mi texto, debería de replicarse en otras regiones, ¿no? Porque hay mucha producción, ¿no? O sea, hay mucha gente que está interesada, digamos, y que está escribiendo una narrativa fantástica, ¿no? Eso es evidente, y ya desde hace muchos años, ¿no? Eh, pero aún sigue siendo como medio marginal, digamos, ¿no? Entre comillas, digamos, ¿no? Digamos, mal visto por algún sector de la crítica, ¿no? Pero cada vez se posiciona mejor, ¿no? Digamos, tiene mayor presencia, digamos, en términos generales, ¿no? Lo cual tampoco significa que todo lo fantástico sea bueno, ¿no? O sea, o porque escribas literatura fantástica significa que tu obra, ¿no? Tu libro sea un buen libro, ¿no? No necesariamente, ¿no? Y con respecto a este asunto de la novela y el cuento, que tú dices que ha generado polémica, pero yo todavía no he visto los comentarios, el asunto es de que el problema no es el género en todo caso, ¿no? O sea, se pueden escribir, o sea, el problema no es el género, se pueden escribir grandes, vamos a decir, grandes novelas, ¿no? Como también novelas mediocres o malas, ¿no? O sea, el problema no es qué género usa el escritor para contar su historia, ¿no? Lo que veo es que más bien en la novela mainstream, como decía, ¿no? Dominante, ¿no? La que es muy difundida y citada, tiene pues unas limitaciones, ¿no? Bastante evidentes, ¿no? Obvias, ¿no? Y en el cuento me parece que está lo mejor de la narrativa, en el cuento peruano, ¿no? Está lo mejor de la narrativa, digamos, contemporánea, ¿no? Eso era lo que quería, digamos, aclarar. Gracias, Elton. Y bueno, para ir un poco cerrando también este interesante conversatorio y presentación, además de este libro, Antología, el cuento fantástico iqueño, queremos, César, que nos cuentes cómo ha sido la acogida, de pronto la empatía con la gente que lo ha leído, van a haber más ediciones, cómo ha ido este proceso editorial, Sí, además que es, como dice Elton, también un poco dado en el país, ¿no? Más tenemos autores, imprentas, pero muy pocas editoriales que dedican esfuerzo para sacar estos libros adelante. sí, bueno, tuvimos la suerte de que el libro se empezara a leer en varios colegios. O sea, ni bien salió, pudimos lograr que ingresara al plan lector, pero la pandemia ha detenido todo ello, ¿no? Pero, digamos, los estudiantes, los profesores, la gente también que los ha leído, porque hay que decir también, ¿no? De que en ICA, y eso lo podrá corroborar el profesor José y Elton cuando venga, ya cuando pase todo esto, que hay un fervor desde hace ya varios años, no desde ahora, desde hace varios años. Esta feria muestra ello, Lady, ¿no? De que hay actividades por todos lados, o sea, hay publicaciones, hay gente que está haciendo ediciones también artesanales, o sea, hay un fervor. Y esto hace también que haya un público ya para libros de ICA, ¿no? Eh, ya el próximo año pensamos introducir, o terminamos este año introduciendo el libro a librerías de Lima, ¿no? Además, como ustedes mismos lo podrán notar, nuestro editorial
pretende que el libro iqueño esté bien editado, que esté cosido, que tenga buen papel, ¿no? La portada es de un autor, de un pintor importante del Perú, Ricardo Dice. Entonces, creemos mucho también en el libro bien editado, por respeto también al autor y en este caso a los escritores que salen, ¿no? El libro se empezó a mover bien, pero bueno, como todas las actividades peruanas, se ha detenido, pero estoy seguro que este libro va a ser uno de los que más va a llegar al público, además porque los precios que también manejamos dentro de la editorial son más que asequibles, ¿no? Para la gente. Y yo solamente me permito leer, no sé, un par de minutos de leer un texto que a mí me gusta mucho de Augusto Rojas, que mira, vino de Cajamarca y se quedó a vivir acá tanto tiempo, ¿no? Y sigue vivo. La abuela, conocía muy bien a la abuela, sabía que todas las mañanas se despertaba a las 5 en punto y que esa misma hora el gallo atado a la pata de su catre debería cantar y cantaba. Sabía que antes de acostarse apuntaba en su agenda las tareas del día siguiente y que las repartía entre nosotros en el desayuno a las 5:30. Sabía que, así como el desayuno, ella nos esperaba en el comedor a la 1 para el almuerzo, a las 5 para el lonche, a las 7 para la cena y a las 9 para rezar el rosario antes de acostarnos a las 10. Conocía también que esa actitud la mantenía aún el domingo, en que después de dejar preparado el almuerzo y ensillar los caballos, nos dirigíamos a la ciudad y en una mañana ordenada ya habíamos ido a misa, de compras, y a visitar al abuelo en su tumba, para luego regresar justo a la hora del almuerzo. Conocía finalmente que la abuela siempre cumplía su palabra y en el momento preciso, aún a costa de enemistarse con alguien, poner en riesgo sus bienes, su salud o su vida, porque así era ella. Por eso, conociéndola así, quedé estupefacto cuando aquel domingo en el desayuno nos dijo que moriría en el día de San Juan y a las 5 de la mañana cuando cantase el gallo. Ya te presento un cuento que quieres seguir leyendo. Sin duda, ya uno se queda con ese gusto de continuarlo, de seguir la lectura. César, ¿dónde puede encontrar el libro? ¿Está online también? Sí, lo pueden encontrar en la página de Facebook del Conde Plebeyo y también con el mismo autor, ¿no? También con el profesor. Y bueno, pueden también encontrar otros libros de autores pequeños importantes. Creo que la obra de María Rosa Macedo es una obra extraordinaria que merece también ser leída por todos los peruanos. Novelas como Rastrojo, así nomás no hay, ¿no? Así nomás no hay, escritas por mujeres. Es una novela que viene del año de década del 40. Y bueno, esperemos que, como ha dicho Elton, no solo basta con escribir, sino que hay que escribir bien y esto viene por la lectura. Menos mal que Nica, y yo siento mucho orgullo por eso, la mayoría de jóvenes que conozco, gente de 20, 21 años, son lectores voraces, ¿no? Y que no tienen mucho ego. Eso, espero que eso no se pierda, ¿no? Que el ego tonto, a veces absurdo, ¿no? No son personas normales los que dedicamos a esto. Y eso no veo hasta ahora, ni incluso en la gente de nuestra generación, ¿no? Sabemos que esto toma tiempo y que de verdad es trabajo, ¿no? Trabajo. Y eso a mí me alegra un montón, Lady, que haya mucha gente que no se haya, digamos, metido pajaritos en la cabeza, sino los haya trasladado a la mano, ¿no? Y esto es una cosa muy buena. Sin duda, y gracias a ti también por seguir con la editorial y mucho ánimo y por supuesto muchos éxitos más con la editorial Conde Plebeyo. José, tus palabras finales en esta presentación de tu libro, ¿qué novedades se vienen? Ya nos dijiste Bien, un poco para cerrar esta transmisión. culmino estrechando a la distancia con un enorme abrazo para Elton, que ha tenido la gentileza de presentar el libro, y decirle que continúe con su camino. Él es no solo un cultor, también un difusor tremendo de la literatura fantástica. Tanto es así que ha hecho muchos, 10, si mal no recuerdo, encuentros de literatura fantástica. Entonces, para él, mi agradecimiento total. Para César, una vez más, César, un abrazo enorme, de generación antigua a generación nueva,
pero con los mismos propósitos de seguir difundiendo la literatura. Y para ti, Lady, en mi despedida, igualmente cordial, motivándote a que continúes con ese empeño que has venido demostrando estos últimos tiempos y no dejes, naturalmente, la vena creativa en la que has dado muestras indiscutibles ya de que eres una buena escritora que viene produciendo ya excelentes obras y que es un proyecto aún por la edad que tienes, no por las obras que ya publicaste, porque ya las obras en sí ya es una realización, pero en cuanto a la edad eres un proyecto que va a dar mucho para ICA. Y yo auguro esa apreciación y creo que en adelante vas a sorprendernos aún más. Y a nuestros seguidores en Facebook quiero decirles de que estaremos siempre atentos, me incluyo yo, escuchando la tradición, aquel método que no falla, ese método de boca a oído, esa tradición que se traslada de generación en generación, porque allí radica precisamente la iqueñidad como sentimiento y como pasión. Por eso a los jóvenes nuevos les digo, está bien que escriban, que se inscriban dentro de géneros, estilos, para ser más exacto, modernos, pero no dejen lo nuestro. Tengan en cuenta que así como nosotros luchamos por la iqueñidad, o sea, por ese amor increíble al terruño y por la peruanidad, en todas partes del mundo están luchando con esos elementos raigales, esos elementos de raíz, están luchando contra la globalización, que lamentablemente lo que ha hecho en estos últimos tiempos es tratar de aplanar nuestro sentimiento terrígena para dar a entender que el mundo ahorita es una aldea global, cuando en el fondo lo que es simplemente es una nueva forma de explotación económica. Gracias, Lady. Muchas gracias por tus palabras, José. Siempre nuestra admiración, nuestro cariño, nuestro respeto a tu persona y a todo el trabajo fabuloso que haces. Y desde ya adquieran ese libro que es maravilloso y se van a encontrar con una inmensa aventura literaria como es sumergirse, leerlo y descifrar cada uno de estos cuentos realmente maravillosos. Elton, tu despedida en esta presentación. Bueno, solamente nuevamente felicitar a José Vázquez, al profesor Vázquez por la antología, y bueno, suscribo sus palabras literales, ¿no? Hay que resistir, ¿no? Hay que resistir el embate no solamente del COVID, ¿no? Sino de toda la política, digamos, neoliberal, ¿no? Esta globalización que borra, pues, identidades, ¿no? Entonces hay que repensar también esa cuestión, ¿no? Cómo la cultura finalmente se vuelve, digamos, por el cine sobre todo, ¿no? Que es un gran, digamos, difusor de ideas foráneas, ¿no? Y cómo eso también moldea, bueno, de manera inevitable, sobre todo los nuevos escritores, ¿no? Los autores que están más los autores más jóvenes, que están influenciados más por el cine y las series de Netflix, que por la literatura, ¿no? La literatura en sentido, digamos, más, vamos a decir, clásico, ¿no? Y a eso se una, pues, el imaginario popular, ¿no? Que está muy arraigado, pues, en muchas regiones del país, ¿no? Así que, bueno, hay que resistir, ¿no? Como digo, ¿no? Y felicitaciones a todos, ¿no? A César como editor y al maestro Vázquez, ¿no? Muchas gracias, Elton. Ya te tendremos próximamente aquí en ICA, sin duda, para no dejar con las ganas el recorrido por las campiñas, por el pisco iqueño y por supuesto por los libros y la tradición que te esperan con los brazos abiertos y también pues para presentar tus libros que sabemos haces con mucho esmero y que de pronto el próximo año también habrán novedades. Muchas gracias, Elton. Muchas gracias, José Vázquez. Muchas gracias, César Panduro, por haber estado con nosotros y nosotros nos vamos a encontrar hasta el día
miércoles 26 vamos a tener un recital con los poetas que nos van a acompañar en esa oportunidad, y el próximo sábado cerramos con la presentación de La Casa Sutil, al homenaje al gran Julio Ramón Ribeiro, con Jorge Coahuila, y con ello despedimos este programa de la FIL-ICA. Así que sigan nuestra página, ahí está la transmisión, y nos encontramos hasta una próxima. Hasta pronto, un abrazo para todos.